Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy es el día del Señor, este domingo, donde un domingo como este resucitó nuestro amado Jesús. Hoy estamos celebrando el cuarto domingo de Pascua, pero también considerado también como el día del buen pastor. Hoy, queridos hermanos y hermanas, les doy la bienvenida a este domingo 25 de abril, lleno de bendiciones, lleno de cosas especiales, lleno de momentos inolvidables con este amado Jesús. Les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano. Y vamos entonces en este momento a buscar en nuestras escrituras. Vamos corriendo por ellas para que busquemos el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11 al 18. Pero recuerda que en este momento vamos a llamar entonces al Espíritu Santo. Y recuerda que este espacio, alimento para el alma, ha sido creado y edificado para que tanto tú como yo nos encontremos más con Jesús por medio de las Escrituras, por medio de su palabra, para que entendamos cuál es la voluntad que Él quiere con cada uno de nosotros y cómo hacerla de acuerdo a ese pensamiento de Dios. Vamos a iniciar entonces en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. En cierta ocasión dijo Jesús: yo soy el buen pastor, y un buen pastor expone su vida por las ovejas. El que solo trabaja por la paga y no es pastor, como no son suyas las ovejas, ve venir el lobo y huye abandonando las ovejas. Y llega el lobo y hace estragos y las dispersa. El que solo trabaja por la paga no tiene interés por las ovejas. Yo soy el buen pastor, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Además doy mi vida por ellas. Pero tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traerlas. Ellas escucharán mi voz y se hará un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida y así puedo recobrarla de nuevo. Nadie me la quita contra mi voluntad. Yo la doy libremente. Tengo poder para darla y también para recobrarla. Esto fue el encargo que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy es este domingo entregado al Día del Buen Pastor. Pero ese pastor no es el sacerdote ni el pastor de aquella congregación. Ese pastor es el único que ha sido capaz de entregar la vida por sus ovejas. Es Jesús de Nazaret. No podemos confundirlo. ¿Tenemos nosotros características de ese pastor? Sí. ¿Que hemos sido llamados para pastorear el rebaño de ese redil de Jesús? Sí. Pero no seremos esos excelentes pastores porque no seremos capaces de dar la vida por nuestras ovejas, como lo hizo Jesús. Pero vamos a meditar entonces un poco los elementos que nos permitan contemplar y meditar esta perícopa del Evangelio. Jesús nos dice: yo soy el buen pastor. Y ese yo soy el buen pastor es como Jesús va creando la identidad de su propio ser. Cuando yo digo yo soy, es porque me conozco, porque en realidad he podido comprender cuál es mi verdadera esencia. La gran pregunta de la filosofía, y no solamente la moderna, sino que desde los tiempos atrás, la filosofía o aquel filósofo empieza a cuestionarse sobre la gran pregunta: ¿quién soy yo? Y en ese sentido se tiene que uno empezar a desvelar, a tener esa latella en nuestra vida para encontrar la verdad y poder encontrar esa esencia que me hace irrepetible, que me hace único, que me hace ante todo íntegro. Y esa esencia es la que me lleva a esa identidad. Jesús se conocía a sí mismo. Jesús se adentraba en sí mismo porque conocía lo que estaba hecho, para lo que había venido,
cuál era su misión, cuál era su vocación, pero ante todo, cuáles eran sus capacidades, sus cualidades, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. Se adentró primero a sí mismo. Y es ahí, queridos hermanos y hermanas, donde a nosotros nos hace falta mucho esa parte de la identidad. A veces conocemos más fácil a las personas que están a nuestro alrededor y nos desconocemos a nosotros mismos. Es necesario que saques tiempo para ti, es necesario que te adentres, es necesario que vayas introspectándote para que puedas comprender y conocerte en realidad quién eres. Porque si no lo logras, irás caminando por el mundo sin un horizonte, irás a caminar por el mundo sin una visión clara de lo que tienes que hacer en esta vida. Y es necesario, porque es imposible que tú conozcas a Dios si no te conoces a ti mismo. Y mucho más imposible si no te conoces a ti mismo, menos a tu hermano que está a tu lado. Ese conocerte es adentrarse a conocer lo más íntimo de tu ser. Y a veces creemos que porque tenemos nuestro pasado y nuestros recuerdos que solamente nosotros mismos sabemos, esa es nuestra realidad, esa es nuestra propia identidad. Y eso es falso. A veces es necesario mirar desde nuestra infancia, desde nuestra, puede ser desde nuestro nacimiento, para poder comprender verdaderamente cuáles son tus valores, cuáles son tus cualidades, cuál es tu potencial, cuáles son tus talentos. Es ahí donde verdaderamente nos identificamos verdaderamente como somos. A veces nos identificamos con lo que somos hoy, y hoy simplemente somos una contaminación de la sociedad, un fruto de un mundo consumista, de un mundo superficial, de un mundo que todavía no se conoce tampoco a sí mismo. Segundo elemento que vamos a trabajar hoy es que ese pastor expone la vida por las ovejas, y ese solamente lo pudo hacer Jesús. Si bien muchos misioneros, por proclamar la palabra de Dios, por llevar ese mensaje salvífico de Jesús, han entregado su vida, pero no han sido por voluntad, han sido ciertamente por ocasiones o por circunstancias que han dado todo de sí. Jesús dice al final del Evangelio: la entrego libremente por amor. Y eso es lo que nos hace diferentes. Y lo más bonito es de que ese Jesús conoce a sus ovejas, y esas ovejas reconocen su voz. Y es ahí donde nosotros tenemos que también ir imitando un poco a esas actitudes de Jesús. Es verdaderamente vivir con el pueblo, es verdaderamente sufrir con el pueblo, es verdaderamente comprender lo que el pueblo necesita para que yo, como ese pastor en representación de Jesús, pueda ir supliendo las necesidades de ese pueblo. Pero a veces solamente exponemos las necesidades mías como pastor y nos olvidamos de ese pueblo que está necesitado, de que Dios me envió para allá, de esa comunidad, para yo poder subsanar un poco esas necesidades. Pero para eso me tengo que conocer primero yo, para luego no tener que estar buscándome y así perder el tiempo de cierta manera, para que las otras personas puedan encontrarse en sí mismos. Con esto quiero decir, queridos hermanos y hermanas, que es donde tenemos que empezar a experimentar nuestro corazón generoso. ¿Cómo estoy al servicio de los demás? ¿Cómo estoy realizando mi diaconía? ¿Cómo estoy realizando esa entrega total para el reino de los cielos con mi hermano, con mi prójimo, con aquel que necesita experimentar el rostro actuante de ese Jesús en medio del sufrimiento? Otro elemento que aquí hay que tener en cuenta, que hay lobos que se visten de ovejas. Y eso es simplemente porque a veces nosotros estamos caminando por este mundo, y muchas veces desde la religión y desde la espiritualidad, buscando subsanar y digamos satisfacer mis necesidades de ambición económicas. Y cuántas veces dentro de mis ideologías, cuántas veces dentro de mis perspectivas, estoy llevando simplemente a esa oveja al matadero. Porque simplemente para yo poder orientar vidas, también tengo que tener una ética que me indique qué es lo que tengo que hacer para que aquel hermano, para que aquella persona pueda tener dignidad como ser humano, dignidad como ser hijo de Dios, como ser ese templo del Espíritu Santo, como debo cuidar ese templo. Pero nosotros nos vamos por el mundo pensando que simplemente soy yo el que debo brillar, que soy yo el que debo estar bien,
que soy yo el que me debo hacer notar, porque siempre estoy desde ese pensamiento egoísta. Y acá hay otro mucho más interesante. El que solo trabaja por la paga no tiene interés por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y yo conozco mis ovejas. Queridos hermanos, el pastoreo de este redil que el Señor nos ha dado no puede ser simplemente mirándolos con el signo de pesos. Ese pensamiento utilitarista y que muchas veces la iglesia lo ha tenido, y hay que decirlo como es, porque simplemente hemos visto a veces el laico o la iglesia o la institución en la que yo estoy perteneciendo simplemente cómo poder sacar una recompensa económica, una recompensa de fama, de poder. Y así no es verdaderamente el pastoreo. El pastoreo es cuando tú vas trabajando desde tu vocación, desde esa experiencia de vida, desde ese encuentro en el cual te enamoraste de ese Jesús y que decidiste entregar tu vida, no solamente para Él, sino para aquellos a los cuales Jesús te ha designado esa tarea. Es verdaderamente entonces demostrarle a todas aquellas personas dónde está el testimonio de Jesús, pero no simplemente porque vas a ganarte unos centavos, porque dice la palabra de Dios: encárgate de lo mío, que por añadidura yo me encargaré de las cosas tuyas. Es ahí donde nosotros tenemos que verdaderamente estar conscientes, hermanos. Y por eso muchas personas se nos han ido alejando de las instituciones religiosas, porque están cansadas de que simplemente los utilicemos, de que simplemente sean un recurso económico, de que muchas veces solamente tengamos a un Dios en una teoría en nuestro cerebro, pero no un Dios trabajando en una sociedad que se necesita, no un Dios que está verdaderamente sediento y hambriento de aquellos que están también sedientos y hambrientos en aquellas sociedades. Tenemos que abrir nuestros ojos. Y como dice Arjona en una de sus canciones, Jesús no es verbo, es sustantivo. Perdón, Jesús no es sustantivo, es verbo. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a pensar de que Jesús no se puede quedar simplemente en esa teoría, sino que lo tenemos que llevar en ese accionar. No nos podemos ir confundiendo con tantas cosas, queridos hermanos. Y para terminar, hay una frase que me llama mucho la atención acá. También ellas debo traerlas, pero tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traerlas. A veces nosotros nos creemos dueños de la salvación. A veces nosotros nos creemos dueños de todas las cosas que hay dentro de una institución religiosa. Y hemos creado divisiones. Y hemos creado una serie de acontecimientos y de juicios y de criterios y de pensamientos filosóficos, creyéndonos que somos los dueños de la salvación, que somos la institución que dejó Jesús, bueno, y tantas cosas. Cuando Jesús nos dice simplemente que Él por todos va a salir, para formarnos en un solo rebaño, para que quedemos bajo un solo pastor. Y no estamos simplemente mencionando desde la parte humana, desde la parte física, lo estamos mencionando desde la parte espiritual. Que en aquel momento, cuando nosotros también estemos en aquellos rediles diferentes, pero que Jesús sale a nuestro encuentro, pero que hemos mostrado ese rostro verdadero actuante de Jesús, también nos iremos al verdadero rebaño, pero en la eternidad. En esa eternidad donde nos está esperando ese Padre de amor, donde todos seremos unos, donde no estaremos separados por católicos, por protestantes, por testigos de Jehová, por budistas, por judíos, por tantas denominaciones religiosas que hay, sino que seremos todos hijos de Dios. No nos dejemos de dañar la mente, no dejemos de distorsionar nuestra misión, de distorsionar nuestra meta. Esa meta es Jesús, esa meta es nuestra salvación, esa meta es nuestra santidad. Y esto es lo que nos tiene que motivar todos los días de nuestra vida, el verdaderamente caminar en la perfección para encontrarnos con ese pastor que nos está esperando, que se entregó por amor, por voluntad, pero ante todo por obediencia. No nos vamos nosotros tampoco distorsionando, queridos hermanos, porque a veces nos volvemos jueces en esta tierra y juzgamos a nuestro hermano porque no piensa, porque no profesa, porque no actúa, porque no habla de la misma manera que yo lo hago, o porque simplemente estamos dentro de una tradición. Mamá era así, mi bisabuela era así, mi tatarabuela era así, y nos vamos de tradición en generación, pero no estamos viviendo las cosas. Y esto es de vivirlo,
esto es de experimentar a Jesús, esto es de mostrar a Jesús, esto es de enamorarnos de ese Jesús y ante todo es de verdaderamente enseñar a ese Jesús. Que todo sea para esa gloria del que lo entregó todo por amor. Queridos hermanos y hermanas, en este momento te invito para que oremos juntos. Amado Jesús, hoy nos entregamos a ti, nos entregamos a ese don de regalo de que tú seas nuestro pastor, ese pastor que siempre me estás buscando, como aquella oveja rebelde que soy a veces, esa oveja que a veces me pierdo, porque simplemente quiero llevar mi parecer, mi camino. Pero tú dejas aquellas valiosas y sales al encuentro mío, porque también soy valioso para ti. Hoy te damos gracias, Jesús, porque te has entregado con ese amor sincero. Hoy te damos gracias, Jesús, porque te has dado por completo para cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias, Jesús, porque tú me conoces y me permites que yo también oiga tu voz y te reconozca en medio de tantas corrientes que hay en el mundo. Hoy te doy gracias, Jesús, porque has permitido que hayan pastores que verdaderamente se sincronicen contigo para verdaderamente mostrarnos cuál es el verdadero reino y cómo construir ese reino aquí en la sociedad. Hoy te damos gracias, Jesús, por estos espacios de meditación que nos regalas para poder comprender de que tú nos amas a pesar de nuestras vidas, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestras caídas. Gracias, Padre Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda compartir este mensaje, invitar a más personas para que hagan parte de este encuentro de alimento para el alma en el canal de Padre Julián Rendón. Queridos hermanos, recuerden mandar también sus comentarios pidiendo sus oraciones. Estamos en este momento también orando por aquellas personas que nos han ido escribiendo, y también te invito para que en cada momento seas vocero y portador de ese mensaje de esperanza que se está enviando a cada uno de ustedes. Recuerde ser feliz, especialmente en este domingo, donde ya estamos entrando a la cuarta semana de Pascua, para que ese Cristo resucitado, que se entregó libremente por amor, te haga feliz todos los días. Te mando un fuerte abrazo, recuerda que te quiero muchísimo y que Dios te bendiga en este día maravilloso.